Good morning, everybody. Buenos días a todos. Well, last night, and I think I might be over my jet lag, so Yo creo que ya superé mi jet lag porque anoche pude descansar. you're under control. Right, Bien, here we go. I'm going to tell you the story les voy a of, contar la historia adoption in Western Australia de la adopción Hopefully, de la agricultura de conservación en Australia del Oeste. I'm also on Twitter. Espero que encuentren algo interesante. También me pueden encontrar en Twitter, Way of communicating with the world. que constituye una manera muy útil de comunicarse con el mundo, y creo que cada vez en todo el mundo se va utilizando más Twitter. Esta es mi página, And my equipment. esa es mi cosechadora trilladora, estos son mis This equipos. is one agricultural spokesperson. Esta es un portavoz, un representante de la antiagricultura, es Jeffrey Smith. Él tiene técnicas muy especiales para hablar en contra de los transgénicos. Tiene una película que se llama Ruleta Transgénica. Tienen todo un tema alrededor del glifosato, y yo estoy seguro que él lo que dice, que entramos en la edad del oscurantismo respecto de la agricultura. Hay muchas personas que están viendo este video, quizá lo pueden felicitar por todas las capacidades que tiene. Yo estoy haciendo un doctorado en este momento, y este es el resumen de a qué altura estoy de mi doctorado. El primer tema al que me refiero son los primeros años de la labranza reducida o la siembra directa, que no es exactamente labranza cero. El segundo es la historia de la labranza cero desde 1990, y la tercera es el impacto económico de la adopción de la siembra directa a través de modelos de computación. Tengo un amigo que dice todos los modelos están equivocados y algunos sirven. Creo que tiene razón. Y el cuarto, que tiene que ver con el comentario que hice hace un rato, que tiene que ver con el riesgo de la pérdida de glifosato a través de la labranza cero. La realidad es que nosotros combatimos esa manera de hacer dinero a través de una tecnología no sostenible que se llama arar o labrar la tierra. Hay un amigo que tengo de la Universidad de Winnipeg de Canadá que hizo un estudio que muestra una pérdida del 70% del rinde a través de la labranza cero con productos orgánicos, pero tiene una gran diversidad de especies de plantas en su cultivo. Tenía una actitud muy positiva en su trabajo, pero si pensamos en sostenibilidad, ¿por qué darle 2/3 del rinde a las malezas, a la naturaleza? No lo entiendo, es otra religión, es otra mentalidad directamente. ¿Por qué empezamos con la siembra directa? Bueno, el problema de la erosión fue un catalizador importante. A la derecha, aquí vemos el campo vecino. Yo no tenía escurrimiento de ningún tipo, pero teníamos 60 milímetros de lluvia en 2 horas, y él no tenía cultivo de cobertura en su suelo y se le escurrió todo el agua. Yo logro 1.7 toneladas de trigo en un entorno muy seco, y él perdió todo. Esto tiene 22 años. Este es un proyecto que está haciendo la Universidad de Australia del Oeste. Este es el campo en el que yo crecí, en el que yo me crié. Pero eso es otra historia que les voy a contar. Bob Twigg, que es un experto en conservación de la tierra, un productor que pertenece a mi grupo, él dice que nuestros suelos están perdiendo utilidad, están siendo inservibles, y necesitamos implementar un sistema de agricultura sostenible. Las ovejas están destruyendo durante
durante el verano la materia orgánica y necesitamos hacer algo distinto. Y esto fue el comienzo de la siembra directa. Esto es mi cultivo el año pasado, mi campo. Y me complace decirles que en mi campo la siembra directa continua, esto es canola, esto es el rastrojo. El cultivo de canola es muy poderoso porque significa que no tengo que quemar mi rastrojo, porque hay una tecnología que se había puesto de moda en algún momento que todos quemaban el rastrojo. El rastrojo es alimento para el suelo, como los granos o el cereal es para el hombre. Eso lo decía Carlos Crovetto de Chile. Esto es un campo en el borde del desierto y esto es una experiencia fascinante. Es un camino maravilloso. Hace más de 10 años que lo hago. Llego a Morowa. Si ustedes van a Google Earth pueden encontrar esta imagen. Esto es mi campo hace 2 años. Esto es trigo muy sostenible. Los productores en siembra directa me vienen a visitar. Tenemos tengo amigos productores que tratan de transferir todos nuestros conocimientos de los distintos productores de distintas zonas de Australia. Y hemos desarrollado amistad, incluso amistad con mucha de la gente que está acá presente. Y lo que se dice es que los hombres se afilan con los hombres, así como un cuchillo de hierro o de metal se afila con otro cuchillo de metal. ¿Qué quiere decir la labranza convencional, la labranza tradicional? Olvidémonos de esas nomenclaturas, hablemos de labranza múltiple, de eso tenemos que hablar. 2 labranzas antes de sembrar es la labranza múltiple. En 1993 empezamos a hablar de esta terminología y en Australia se fue adaptando. Y en nuestro grupo empezamos a considerarlo seriamente esta nomenclatura, esta denominación. La labranza reducida es una pasada con remoción de suelo completa antes de sembrar. La siembra directa es una pasada y después viene lo que llamamos labranza cero. Esta es una persona que le interesó de entrada la labranza cero, es Gary Ham, es una gran persona. En 1963, tengo más diapositivas sobre esto. Este es su campo. Aquí pueden ver que detrás del vehículo él está en el asiento de adelante. Él no está manejando, él es el chiquito, el papá es el que está manejando. Gary está sonriendo y acababa de conducir la sembradora y el papá estaba con él y le leía los poemas de Faulkner, no sé qué edición de Faulkner le leía el papá, y cuando leía eso se inspiraba y lograba inspirarse con todas las historias que este libro contaba del Reino Unido su papá fue la primera persona que introdujo todas las ideas en Australia y empezaron a utilizar paraquat, que lo pulverizaban sobre el ryegrass, el Lolium rigidum, y en una determinada cantidad de hectáreas. O sea, esta es la primera siembra directa que yo encontré en Australia. Y 2 o 3 años después empezaron a hacerlo otros. Él desde chiquito estaba durante muchos años en el tractor, con frío, con lluvia, sin ningún tipo de protección. Y él decía que él como que ganaba calor y ganaba temperatura haciendo todos estos trabajos y bueno, y se ponía como romántico. Bueno, la historia de la labranza reducida en Australia del Oeste. Russell hizo mucho trabajo en el Reino Unido con respecto a la siembra directa. Mi profesor Ron Hamman me contó mucho sobre él.
no había ningún tipo de penalidad por los nutrientes ni nada por el estilo. Yo no conozco exactamente la historia, pero yo sé que lograron empezar con el uso del paraquat en 1960 y a mí me llama la atención. Yo estuve buscando muchos trabajos en internet sobre el comienzo de la siembra directa y por favor corríjanme si estoy equivocado, pero el primer herbicida de noqueo, excluyendo la atracina, era producto de una investigación, un investigador de Nueva Zelanda que lo aplicó y plantó Brassicus y logró materia seca de un porcentaje altísimo. Y yo creo que así es cuando empezó la siembra directa. Son los herbicidas piridil. Así que bueno, a veces me voy un poco de tema, pero bueno, esto es lo que les quería contar. El profesor Tim Reeves hizo un trabajo maravilloso en Victoria, trabajó con ICI y luego importó paraquat y daraquat en Australia y hizo toda una investigación. Y recién en 1968 se empezó a aplicar, digamos, en la práctica total en Australia. Geoff Pierce escribió el libro Labranza Química y en esa época se plantaba el 5 de abril y teníamos un rinde alto, pero ahora tenemos mucha maleza, así que tenemos que empezar a plantar más tarde. Este es el sistema antiguo. Si me regalan 5 minutos, les agradezco. Esta es la técnica que fue promovida a principios de las décadas del 70 por ICI, que esa influencia que viene del Reino Unido. Esta es una pulverizadora, o sea, primero se aplicaba la pulverización y después se sembraba. Y venía una segunda labranza y por debajo sigue una técnica más avanzada, más progresista, que es la siembra directa. Se llueve, se espera que crezcan las malezas, después viene el pastoreo de las ovejas y entonces esta es la manera en que se promovía el crecimiento. Luego se pulveriza y después se siembra. Esto es cuando se implementó la primera cosechadora trilladora en siembra directa en 1974. Por supuesto que tuvimos problemas a partir de la siembra directa y de la labranza cero. Yo no sé, quisiera compartir con los argentinos cuando ellos también empezaron a tener los problemas, pero nosotros empezamos con el tema de las malezas, aunque en realidad sería el trébol, pero el trébol no sé si considerarlo verdaderamente una maleza, pero a la hora de sembrar una maleza es una planta, es un vegetal que está fuera de lugar y bueno, si vamos a considerarlo así, el trébol era una maleza. Ese era un problema que teníamos. Había un deficiente contacto entre el suelo y la semilla con las personas que recién adoptaban la siembra directa. Había compactación del suelo, no se utilizaban rodillos o ruedas de presión. El Departamento de Agricultura no estaba demasiado interesado en el tema. En el 1970 el precio se mantuvo a $5 por hectárea. Digamos, estaba bastante por debajo del estándar, que era de $25 por hectárea. El problema principal en torno a las malezas era el ryegrass, el lolium. Y en 1976-79 vino una nueva gama de herbicidas. El clorsulfurón fue lanzado, era
en 1982 fue muy poderoso y como que sirvió de catalizador para incentivar la adopción de la labranza cera. Cuando todos estaban muy entusiasmados porque pulverizaban y después sembraban, resulta que al año siguiente no habían pulverizado con la suficiente anticipación, venían las lluvias y probaban cosas distintas o a veces pulverizaban en la temporada seca. Y me acuerdo que Nono Pereira decía que la adopción de la siembra directa en Brasil, bueno, él estuvo muchas veces con nuestros productores. Nosotros teníamos periodos que nos iba bárbaro y después teníamos problemas. Yo creo que Bart se va a acordar de lo mismo. Nos iba bárbaro y después, ¡pum!, nos dábamos contra la pared y bueno, pero estaban decididos a decir justamente que iban a seguir adelante, tenían esa sangre alemana y seguían luchando adelante y saquemos el ruido del medio, vamos a seguir adelante con nuestra siembra directa. Yo creo que hay que aplaudirlos por todo lo que lograron. Y después aprendimos a controlar las malezas con suficiente anticipación. Los productores vieron beneficios cuando los científicos luchaban con todo esto. El pastoreo diferido, adelantar la siembra, por lo tanto mejores rindes, más flexibilidad, menos estrés. Lo necesitaríamos hoy, disminuir el estrés, menos combustible, mejor estructura del suelo. Esto ya lo dije, la explosión despegó de la siembra directa en 1974, pero lo más increíble es que los datos, la información que se generó comprobaba y demostraba que esta tecnología funcionó desde un principio. ¿Por qué diablos llevó tanto tiempo cambiar la mentalidad? Herbert o Rolter tiene esta imagen maravillosa de una cabeza que dice que el problema con la compactación está acá, en la cabeza. Y con la siembra directa los resultados estaban ahí, 240 kilos de aumento del rinde en 6 años. Son ensayos que se hicieron científicos a largo plazo. Y todos esos revelaron resultados, pero a pesar de eso no pasó nada. Básicamente fue una serie de ensayos hasta que este argumento tomó fuerzas en Australia. Geoff Pierce, que fue nuestro líder, él justamente es el que más luchó en contra de los opositores. ICI, que es una empresa química, alentó a los productores a hacer investigación y a los científicos de hacerlos. Jeff John Home decía que había sangre en el piso en una reunión que tuvimos en 1976. Y yo estoy de acuerdo, y todos estuvieron de acuerdo en hacer una rotación de 10 años, pero Jeff Pierce se fue del Departamento de Agricultura, sacó todo eso. Pero tampoco hacían rotación de 10 años, hacían rotación de 6 años. Los primeros 2 años con ventaja. En realidad era conveniente decir que no siempre funcionaba, convenía decirlo. Las conclusiones de los ensayos, sabemos que la labranza beneficia los suelos francoarenosos. Se obtiene una buena respuesta. Los suelos pesados se benefician más de la labranza cero porque se ablandan. Cuando el agua pega puede infiltrarse.
En la mayoría de los suelos, la labranza cero pega maravillosamente. Estos son trabajos o comentarios que han hecho algunas personas. No sé si vale la pena ir cada uno. Estas son las importantes innovaciones que ocurrieron a partir de 1977, los FOPs y los DIMs. 1983 el glifosato pasó a ser accesible. También Chappell hizo un trabajo maravilloso sobre el arado de cincel o de cortadora. Y eso nos fue estimulando, y yo a ustedes los aliento a intentar 4 toneladas con hectárea con el uso eficiente del agua. Que allí es cuando empezó a pensarse en un uso eficiente del agua. Hubo algo que ocurrió en una reunión que tuvimos. Priestley fue el que empezó a hablar sobre el aumento del rinde. Liv Willis en 1997 empezó a hablar de las bajas dosis con tungsteno, y la gran innovación fue poner el tungsteno en la punta de la máquina. También, digamos, una gran innovación fue el uso de labresurcos de punta, con cuchillas de punta. Esta tecnología de cuchilla de punta, si tienen alguna dificultad con la tecnología de los herbicidas, resulta muy útil, así que los invito a ustedes a que intenten con esta tecnología. Yo publiqué varios trabajos a los que pueden acceder a través de mi página, y todos tienen que ver con la siembra directa y con las innovaciones. El rastrojo empezó a cobrar valor para los suelos, porque el fusarium, digamos, cuando el rastrojo tiene un efecto de supresión sobre el fusarium, por ejemplo. Lo que nosotros promovemos es tener anchos de hilera de una medida distinta de la que se viene utilizando hasta ahora. Pero en realidad lo que más alentamos es, lo hago desde mis trabajos, es las hileras anchas. Pero tenemos que estar seguros de que transmitimos el mensaje correcto, porque si no transmitimos el mensaje correcto, las cosas pueden salir bien. Con un profesor muy conocido de Estados Unidos en 1997, introdujimos muchas innovaciones en Australia. Y después de varios años en que descubrieron que, bueno, lo que yo decía y lo que se decía de siembra directa era verdad, dijeron, uy, maravilloso, es verdad finalmente, aunque los créditos no son solamente míos, sino es gracias a Johnny Russell. Hicimos trabajos para recabar información, para demostrar los beneficios de la siembra directa. Yo he ganado muchísima experiencia a lo largo de 5 años con mi trabajo de consulta en distintas partes del mundo. Habían empezado con la adopción de la siembra directa mucho tiempo antes de 1990, pero en algún momento se dejó la siembra directa, pero recién podemos decir que la siembra directa se adoptó plenamente a partir de 1990. Aquí vemos que
abajo en estas en este eje se ve como que Australia fue uno de los países que menos índice de adopción tiene, pero es incorrecto porque en realidad lo había adoptado, lo dejó de adoptar, pero a partir de 1990 fue líder en adopción de siembra directa. Digamos que el gráfico que desarrollé yo es bastante parecido a la realidad. Hay muchísimos temas de los cuales podría hablar, pero ya no me queda tiempo. Ya hablé mucho de ayer. Este es mi campo. Entre marzo y junio tuvimos solo 12 milímetros de lluvia y yo no tenía suficiente parte del cultivo establecido, y esto es lo que me pasó. Acá tengo 2 cosechadoras que logré comprar a un precio bastante económico. Toda esta información la voy a publicar próximamente en Trabajos. Nosotros tuvimos la suerte de adoptar la siembra directa cuando lo hicimos, porque si no lo hubiéramos hecho, muchos de los productores hubieran salido de la práctica agrícola directamente, hubieran salido de esta actividad. Voy a tratar, digamos, toda mi experiencia, todas las cifras que yo he recabado gracias a mi experiencia. La idea es incorporarla a modelos. Nosotros queremos tener buenos rindes, queremos manejarnos bien con los rastrojos. Esta fotografía la saqué desde la universidad y vemos acá la ciudad. Nosotros debatimos y discutimos mucho en la universidad nuestros trabajos de investigación. En una de esas nos peleamos entre amigos, pero finalmente hacemos las paces, porque en realidad todo lo que estamos buscando es para el bien de nuestro medio ambiente. Esta fotografía fue sacada en Jerusalén. El 27 de septiembre va a ser muy interesante porque el año nuevo judío empieza el 20 de septiembre. Alrededor del 30 de septiembre. En una de esas me olvidé de poner alguno, pero quienes están en negritas son personas que tuvieron un impacto especial en mi vida. Así que bueno, muchas gracias por su atención y no quiero dejar de recordar a estas personas en particular. Good morning. Buenos días. It's a great pleasure to be here, and I would like to thank the organizers for this great opportunity given to me to share some of our experiences on conservation agriculture and how it delivers to climate smart agriculture, and that's what my topic is. How does conservation agriculture delivers to the climate smart agriculture portfolio? My colleague Christian made a presentation on the same topic yesterday, bringing our experiences from Africa, and I'm bringing some of our experiences from South Asia, and also Graham made a presentation from Latin America. That's where Sumit primarily works in the 3 major regions, así que ahora vamos a in saber different qué systems. se hace en las 3 regiones principales con los diferentes sistemas. I put my presentation structured dividí mi under 2 presentación bullet en las siguientes lines, so I will partes. give some background. Primero les voy a What are the dar challenges información sobre los and elements of conservation antecedentes y los agriculture elementos de la vis-a-vis agricultura climate smart conservacionista agriculture, en relación some a evidence on comparación con la how agricultura CA is inteligente en helping in términos del climate change clima. Después voy adaptation, a hablar and de also the evidencia food security, which en is cuanto a la productivity, agricultura conservacionista mitigation, y la and of course adaptación y el cambio portfolios of climático y su CA, or I put adaptación. in Después brackets voy a S, the hablar climate smart agriculture, de la and agricultura how does CA inteligente en delivers términos del beyond clima y beyond explicar climate cómo smart esta agriculture. agricultura conservacionista So, I nos da mean, mucho más que la at the cost of agricultura the inteligente en términos repetition, del I'm clima. repeating again
the challenges what we are facing in South Asia. We all know that South Asia is the region with a lot of population. The natural resources in South Asia are, I think, 2 to 3 times more stressed than other regions of the world, and it's one of the hottest spots for climate change when we talk about the region. We know the land holding size mentioned was made by several presenters, the challenges of energy. Presentados hablaron sobre los desafíos de energía, de alimentar a la población y de todos los riesgos asociados al cambio climático. Las inundaciones, las sequías, todo esto sucede en el sudeste asiático. Y hay algunos lugares donde hay altas temperaturas y sequías. It's really a challenging region. Todo esto presenta un gran desafío para la when we región. talk about natural resource Cuando hablamos de la gestión de recursos naturales y los temas que nos preocupan en relación a los climas, en esta diapositiva tengo este tema. La variabilidad de los monzones es uno de los principales desafíos para nosotros. A veces llueve todo lo que tiene que llover en 2 días y después no llueve por 2 meses. Las temperaturas suben en estos 2 meses. Nosotros dependemos en gran medida de las lluvias, de los monzones, para regar los cultivos hacia una gran cantidad de las tierras, funcionan con el sistema de secano. La napa freática, esto es un tema importante. Y en todo el mundo vemos que las napas freáticas están muy exigidas. Esto también pasa en el sudeste asiático. No sé cuánto tiempo van a seguir durando estas napas freáticas. Deterioro de la salud del suelo, de esto también ya se habló mucho. Es un gran desafío esta zona y por supuesto la respuesta variable de los cultivos frente a los productos, los recursos y los insumos. La contaminación ambiental relacionada con la agricultura es un tema importante, por ejemplo, en el sudeste asiático, especialmente en el noroeste del sudeste asiático, justamente. De esto ya se habló también. La labranza intensiva también aumenta la huella ambiental y, por supuesto, el uso de fertilizantes, especialmente de nitrógeno. Si hablamos del cambio climático y de los eventos climáticos extremos, vemos que de los 12 años, 8 años fueron anormales. Todos los años, casi todos los años pasa algún tipo de alteración, un monzón demorado, variabilidad en las lluvias, o fríos, o ciclones. Y esto es realmente difícil, así que casi todos los años pasa algo en términos de riesgo climático. Entonces, para enfrentar todo esto, ¿qué podemos hacer y cómo puede la agricultura de conservación puede actuar, ya que es una agricultura inteligente en términos del clima? Básicamente, las dos cosas son prácticas y políticas. Las prácticas solo nos ayudan. Necesitamos las políticas también que acompañen las prácticas de cultura conservacionista. Necesitamos ambos elementos. La agricultura de conservación, con sus principios que todo el mundo conoce, nos da mayor productividad, rentabilidad, eficiencia, se reducen las emisiones y, por supuesto, tenemos resiliencia y flexibilidad. Al mismo tiempo, la agricultura inteligente en términos del clima, con todos sus componentes que ya mencionó Cristian ayer, los 3 pilares o elementos de esta agricultura que son adaptación, seguridad alimentaria y mitigación.
estos dos tipos de agricultura están muy alineados, no solamente agricultura inteligente en términos del clima, sino la agricultura conservacionista. Juntas rinden mucho más. Entonces, vamos a ver cómo se relacionan estos dos tipos de agricultura. Empezamos con el trigo de labranza cero, que es el principal sistema de agricultura conservacionista en el sudeste asiático. Tenemos una muy buena imagen, una foto que yo saqué hace 10 años. John Lenders estuvo en esta zona en 2006 y yo saqué esta foto. Me alegro de que él esté hoy aquí y pueda verla. Algún ejemplo, agricultura conservacionista y rindes de trigo en condiciones climáticas variables. A la derecha, esta tabla llega hasta 2004. Aquí vemos la producción de trigo, los rindes de trigo en los principales estados de producción de trigo. Aquí ven la pérdida de productividad de hasta un 9% por la ola de calor. Y aquí ven que el rinde de los campos que utilizaron labranza cero fue mayor, y ven las dos líneas rojas. La diferencia es mayor el rinde en los años en que hubo estas olas de calor. Hay más variabilidad y la agricultura conservacionista da beneficios cuando hay temperaturas extremas, por ejemplo. Acá vemos las diferencias de temperatura, las dos líneas, y la diferencia otra vez entre la agricultura conservacionista y la agricultura tradicional. Y fíjense en la etapa de madurez hasta los 35 días. Después del llenado de grano no hay grandes diferencias, pero en la etapa de madurez de llenado de grano, fíjense la diferencia en los rindes. Aquí nos ayuda mucho la agricultura conservacionista. Es interesante ver cuántos años les lleva a los genetistas desarrollar una variedad que nos dé mayor rinde. Aquí, en la práctica, realmente se están adaptando los cultivos a las situaciones ambientales. Aquí veamos el desempeño del trigo en condiciones climáticas extremas. Este año hubo un exceso de lluvias y algunas pérdidas de productividad debido a las lluvias continuas que nos llegaron en el momento que se las esperaba. Aquí vemos dos sembradoras que son parecidas, que se ven parecidas, y el precio es el mismo. Pero en la izquierda vemos a una persona feliz, a la derecha vemos a una persona no tan feliz. El cultivo de la derecha se vio afectado por continuas lluvias tan intensas, más infiltración, y a la izquierda, debido al tipo de labranza que se utilizó, la persona está mucho más contenta. Aquí en este gráfico, aquí y aquí los tenemos. Estos son los años de intensas lluvias. 2014-2015 fue un año una campaña muy mala en términos de la lluvia. Llovió durante un mes. Esta y esta. Esto fue igual. Estas lluvias destruyeron la productividad. Y en una publicación demostramos que la agricultura conservacionista es realmente climáticamente inteligente. Y estuvimos hablando de trigo ahora, hablamos de otro sistema. Esta fue ayer el doctor Lada dio una presentación sobre el arroz, dio algunas diapositivas solamente. El arroz es otra área donde puede ayudar a la agricultura conservacionista. Y este cultivo también se adapta a los cambios climáticos. Fíjense, aquí tenemos arroz plantado directamente, este es arroz trasplantado, y esto lo vemos en el sudeste de Asia. Fíjense el arroz trasplantado, fíjense los resultados que se obtuvieron.
se adapta este tipo de arroz a los cambios climáticos, al riesgo climático. También hablamos de sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, de legumbres, antes ya hablamos de cereales. La agricultura conservacionista, estamos en el ciclo. Plantamos directamente el arroz, por ejemplo, él nos sembra Dios y no lo trasplantamos. Cuando tenemos trigo, después hay que esperar menos para plantar el arroz. A veces podemos sembrar legumbres en el sistema y un colega que habló de esto ayer lo explicó. Algunos problemas son, como ya dijimos, la alta temperatura, las lluvias excesivas, y ya sabemos que la agricultura de conservación puede dar muchos beneficios. Cuando se agrega legumbres al sistema, esto permite conservar mejor la humedad. Aquí ven que cuando cultivamos queda un cultivo subyacente que está transpirando agua. Y esto ayuda a eliminar la temperatura, debido a que otro problema es que se queman los rastrojos. Quizás no habría que quemarlos, y con este método se elimina la necesidad de quemar los rastrojos del trigo. Este es... Ahora hablamos de la productividad, porque la seguridad alimentaria, como ya dijimos, es otra preocupación importante para el mundo. Estos son datos de 6 días. Esto es la labranza convencional, arroz, trigo. Esto es otra vez arroz, trigo en métodos tradicionales. Son diferentes tipos de cultivo o de labranza. Y fíjense que la productividad es más alta con la línea verde. Estos aumentos y reducciones se deben a la variabilidad climática. Hay otro sistema de cultivo en el sudeste asiático que se llama algodón trigo. Es un sistema donde la productividad es más baja que en el caso de arroz trigo, simplemente porque la cosecha es más tardía y por el calor, las altas temperaturas que se dan en las últimas etapas del cultivo. Fíjense acá, una vez más, 2009-2010 fue el año en que tuvimos mucho calor al final del trigo. Fíjese acá la diferencia, 18% de pérdida de rinde por las temperaturas. En el sistema de arroz, trigo, la pérdida fue solo del 2%. Esta es una zona donde la agricultura conservacionista nos puede ayudar, y aquí vemos los rindes de trigo en 2010. No voy a hablar sobre esto ahora, pero fíjense como 87 toneladas en 2010, que fue de esta manera la agricultura conservacionista da muy buenos resultados en los años malos y resultados excelentes en los años pésimos. Esta es una foto de este año, de esta temporada de monzones, la saqué hace 20 días. Aquí vemos maíz, maíz con diferentes tipos en diferentes tipos de siembra. Fíjense los resultados. Aquí vemos compactación. Las raíces no logran ingresar a la profundidad y el cultivo está sufriendo. Este cultivo, donde las raíces sí logran ingresar en profundidad, no está sufriendo tanto. Acá también, esto es un sistema basado en maíz, así que tenemos diferentes tipos de sistema de maíz secano y no secano, secano y con riego. Y este es un análisis que hicimos, que no voy a describir en detalle. Hay otro sistema que tenemos, es un sistema basado en caña de azúcar, donde la quema de rastrojos es uno de los desafíos. La siembra tardía es otro desafío. En el sistema conservacionista se planta en los surcos y se deja rastrojos. En el caso de la caña de azúcar, la caña de azúcar crece rápidamente y se adaptó muy bien al cambio climático. Hay malezas presentes, estas malezas transpiran agua, brindan humedad.
Now, residue management, residue burning is again talked about since 3 days, 4 days, and which is one of the major challenges we are facing as of now across South Asia, especially the rice residues, and there are a lot of news and campaigns and people say, let not only blame the farmers are wise people, we have to provide them technologies. Preocupa a los productores y algunos dicen debemos darles tecnologías para resolver estos problemas. Hay 9 o 10 toneladas de residuos solo sobre si no hay tiempo de hacer nada con los residuos y volver a plantar trigo. Entonces, tiene poco tiempo para manejar sus residuos, por eso muchas veces los queman. Este es el mapa donde vemos las zonas donde se quema el residuo. Se quema mucho más aquí que en esta otra zona, por supuesto. Again, coming from satellite, and then this is the study we did. Sent a report a few days back on adoption of zero delay in wheat this season. And you can see it's very much related. Esta campaña, fíjense que se relacionan ambos mapas acá, un 33% es la balanza cero, hay menos quema, cuando en las zonas donde se quema más rastrojo hay menos la balanza cero. O sea que la balanza cero ayuda a reducir la quema for which o a we have innovations, a and again, este desafío. A video yesterday Ayer vimos un video sobre las innovaciones basadas en la agricultura conservacionista. Coming from information or data what we generated, how does that deliver to multiple benefits? And if you talk about obtuvimos como los beneficios múltiples de la gestión de residuos en este tipo de agricultura, fíjense, 40 o 50 centímetros de agua que se retienen por hectárea por agua. Esto significa, y Bill habló de Australia Occidental, 40 centímetros de agua son bastante. Si ahorramos esta cantidad de agua, tenemos importantes mejoras. También hay ahorros per hectare per year. Hay importantes ahorros en términos de dólares por hectárea por año, porque se mantienen los nutrientes y el agua en la tierra no hay escurrimiento. También se reduce la carga o el uso de pesticidas, hay menos malezas y podemos reducir el uso de herbicidas. Esto reduce el costo de la producción, pero además también reduce la huella ambiental. Reducimos también los riesgos climáticos, ya dije cómo estas tecnologías nos ayudan a mitigar los riesgos climáticos y por supuesto se mejora la salud del suelo. Básicamente estamos hablando del contenido de materia orgánica del suelo. Ya se habló sobre esto, sobre la forma en que la agricultura conservacionista ayuda a mitigar el cambio climático porque se reducen las emisiones de metano. Estas reducciones pueden variar entre 20 y 60%. Si utilizamos la agricultura climáticamente inteligente. Aquí vemos como diferentes insumos afectan el suelo y la calidad de los cultivos. Esta es la agricultura la labranza conservacional y esta es la labranza cero, la agricultura conservacionista. Aquí vemos que el 18 se puede reducir la emisión de gases invernaderos en el 18 un 62% con la agricultura conservacionista. Sabemos que este tipo de agricultura ayuda a mejorar la salud del suelo, a secuestrar más carbono, a reducir las emisiones de gases invernaderos. Aquí hablamos de inventario o pools de carbono en el suelo. Aquí vemos que las reservas de carbono son mucho mejores y más altas con agricultura conservacionista. Aquí estamos hablando de la labranza cero, esta es la labranza cero, esto es la labranza convencional. Y fíjense que en el caso de la labranza convencional no aumenta tanto el contenido de materia orgánica del suelo. Fíjense lo que estamos cultivando con la labranza convencional. Se necesita más nitrógeno en el caso de la agricultura conservacionista. Esto es una vez más uno de tecnologías utilizar una agricultura climáticamente inteligente
que se correlaciona muy bien con la agricultura conservacionista, porque ambos permiten una mejor gestión de recursos. Así es como se combinan diferentes tecnologías basadas en agricultura conservacionista con los elementos de seguridad alimentaria, uso de agua, uso de energía y emisiones de gases invernaderos. Lo que debemos hacer es usar ambos abordajes juntos, utilizar las prácticas de agricultura climáticamente inteligente con la labranza cero para reducir, por ejemplo, en este caso, las emisiones de gases invernaderos. Si vamos incorporando elementos al suelo, incorporar elementos, incorporar carbono al suelo, lleva mucho tiempo hasta que esté correctamente incorporado y tiene un alto costo. Y no hay mucho incentivo para que los productores lo hagan. En cambio, con algunas tecnologías, como estas tecnologías láser, el carbono se incorpora más rápidamente. Hay mucho más incentivo entonces para los productores. Esto es toda una serie de posibilidades de complementar el aporte de carbono. Esto mejora los rines, mejora los ingresos y las prácticas de agricultura conservacionista en general mejoran la productividad en un plazo razonable. Aquí vemos dos abordajes. Esta es agricultura conservacionista, esto también son exactamente lo mismo, pero acá tenemos un riego por inundación a la izquierda y a la derecha un riego por goteo. Sí. La agricultura conservacionista con algunos de los métodos de la siembra directa o de otros tipos de agricultura da mucho mejores resultados si utilizamos agricultura de conservación y tenemos energía solar en gran cantidad y riego por goteo. Bueno, todo es verde, todo es ecológico. Fíjense aquí la energía solar que impulsa el riego por goteo. Pero no hay una solución que nos sirva a todos. Por eso hablamos de la variabilidad de la situación socioeconómica que hay que tener en cuenta cuando queremos crecer en escala. Hay que considerar diferentes tipologías. Hay que considerar entonces todos los elementos biológicos, los socioeconómicos, etc. Necesitamos un abordaje holístico. Estamos trabajando en agricultura climáticamente inteligente, estamos juntando a todos los actores. Y no se trata solo de tener en cuenta la tecnología, hay que tener en cuenta el desarrollo local, la adaptación de cada comunidad, todos los servicios, los conocimientos locales, instituciones locales. Para mí, ayer se dijo que la agricultura conservacionista estaba recibiendo aportes de muchas partes, se habló de los beneficios que podía aportar, que son muy importantes. Yo tengo aquí una lista de los objetivos de desarrollo del milenio que puede ayudar a lograr la agricultura conservacionista. Yo creo que son muchos más de los que se mencionan aquí. La agricultura conservacionista no es solamente agricultura climáticamente inteligente, es mucho más que eso y nos permitirá ayudar a lograr los objetivos de desarrollo del milenio. Gracias. Muchas gracias a los presentadores. Creo que tenemos tiempo para dos preguntitas breves. Muchas gracias por las interesantes presentaciones, muy amplias, muy completas. Tengo una pregunta para usted. En su presentación vi una diapositiva del trigo en pie y ustedes cultivan caña de azúcar, o sea, en el trigal cultivan
caña de azúcar. ¿Cómo hacen la cosecha de trigo en ese caso? Porque en un lote pequeño es posible, pero si vamos más allá y pensamos en adoptar, es muy difícil hacer la cosecha de trigo. Gracias. Estuvimos cultivando trigo y caña de azúcar juntos y es importante la superficie en donde crece la caña de azúcar. Planta la caña de azúcar después de que se cosecha el trigo, eso es mayo. La campaña de cosecha, la temporada de siembra. Lo que estamos tratando de hacer es poner el trigo junto con la caña de azúcar en noviembre, en otoño. Es cierto el tema de la cosecha. Toda la superficie de trigo y de caña de azúcar se cosecha manualmente, así que no hay problema cuando lo hacemos manualmente. Tenemos este abresurco, este subsolador pequeño que nos permite, depende cuál es la etapa de la caña de azúcar. Si es chica, la caña de azúcar no es muy alta, se puede utilizar el subsolador, pero como ya dije, no hay un solo talle que le va a todos, así que nos vamos adaptando. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que agradecer a los oradores, van a estar entre el público, así que podrán hacerle preguntas